algo que más necesitamos entender es que hay muchas designaciones en cuanto a lo que es la comunidad. En algunas oportunidades leemos en las Escrituras que somos sacerdotes. En otras podemos ver que somos ladrillos espirituales que construimos un templo santo para el Señor. En otras oportunidades nos comparan como casa, en otras como edificio, en otro momento como asamblea, en otro momento como testigos, como sal o como luz, o como siervos o como cristianos, o también como nosotros le llamamos comunidad. La comunidad está compuesta de diferentes personas, con diferentes trasfondos, con diferentes gustos. Dios nos ha llamado, Dios nos ha rescatado, Dios pagó un precio y ahora nos da la forma en cómo deberíamos nosotros vivir. ¿Esto es nuevo? Definitivamente no es nuevo. Cuando el apóstol Pablo sale de Antioquía, la iglesia de Antioquía, hacia el mundo gentil a plantar iglesia, una de las cosas que hace es justamente tomar un modelo que ya existía. No solo existía en los tiempos de Pablo entre los griegos, existía mucho tiempo atrás entre los fenicios, existía entre los egipcios, existía también en comunidades como el Qumran que se iban hacia el desierto, o comunidades como los esenios que se apartaban del mundo y iban a buscar una vida asceta, una vida libre de impurezas. En el tiempo del medioevo usted habrá visto cómo han proliferado los monasterios. Si usted viaja a Arequipa va a encontrar un convento de retiro donde hay mujeres que consagraron su vida a Jesús y se han retirado y ya no vuelven a salir nunca más. Están encerradas de por vida y ya no tocan la civilización, ya no salen de la hacia la civilización. Estos grupos, estas comunidades están a lo largo de la Biblia y se va a poder ver cuando Pablo escribe estas cartas a las iglesias. Son comunidades que se están reuniendo en algunos lugares, en algunos hogares. Cuando Pablo escribe a la iglesia de los romanos, la iglesia de Roma, que está en Roma, cuando uno mira la parte final en el capítulo 16, Pablo empieza a saludar a cerca de 16 familias. La iglesia de Roma estaba compuesta por 16 iglesias, pero se le decía uno, la iglesia en Roma. Eran 16 familias donde se reunían muchas más familias y estas prestaban su casa. Cuando usted mire en el libro de los Hechos el nacimiento de la iglesia, allí en los tiempos cuando Jesús asciende a los cielos y viene el Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés, usted va a darse cuenta que los cristianos iban al templo, pero también luego se reunían en casa. Ellos aún todavía estaban transicionando del judaísmo y estaban congregándose o estaban asistiendo al templo de Jerusalén. Pero llega un momento en que este templo va a ser destruido, van a ser esparcidos y lo único que queda de todo esto son las casas. Estas casas son llamadas comunidades. Estas casas están compuestas de personas a las que nosotros le podríamos llamar la iglesia del Señor. Y una de las denominaciones que se le da a la iglesia del Señor es la comunidad del Rey. Están reunidos aquellos que han sido herederos, están reunidos aquellos que pronto se encontrarán, los súbditos del Rey que viene, del que ha de reinar en paz y en justicia y equidad. Este Rey que viene pronto ha edificado su comunidad y la sigue edificando día a día. Y se nos llama a vivir de una manera tal de que podamos imitar a la primigenia comunidad, a la primera comunidad que nosotros la podemos rastrear hasta antes de que el mundo existiese, hasta antes de que usted y yo hubiésemos existido, la Trinidad. La Trinidad es la primera comunidad. La Trinidad no necesitaba al ser humano para encontrar realización, para encontrar deleite. Entre las personas de la Trina Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se podían deleitar mutuamente. Y hay características muy hermosas que pueden rescatarse o rastrearse a través de las Escrituras de cómo ellos interactúan el uno para con el otro. Hay algunas características que la iglesia puede ver y que la iglesia puede imitar y se nos llama a imitar. Yo terminando la serie de máxima prioridad nos quedamos en el capítulo 17 de Juan y dijimos que desde ese capítulo 17 íbamos a partir en la próxima serie. Aquí Jesús en este capítulo está orando por la comunidad que va a nacer, por este grupo de hombres y mujeres con diferentes trasfondos, con diferentes gustos, con diferentes diseños, alto, gordo, chato, blanco, negro, lo que sea. Están reunidos bajo una sola consigna, bajo un solo propósito y bajo una sola esencia.
Y aquí vemos a lo largo de las Escrituras la manera en cómo la Trina Deidad se refieren a ellos y cómo interactúan en comunidad. Una de las primeras cosas que nosotros vemos es que ellos disfrutaban mutuamente de la persona del otro. Cuando ellos están creando al ser humano, ellos dicen: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Este hagamos implica deleite, este hagamos implica un disfrute mutuo al estar creando a esta corona de la creación que es el ser humano. Y entre ellos están disfrutando el poder hacer juntos a esta criatura que pronto va a poblar este planeta que ellos han formado. La Trina Deidad se disfruta mutuamente, entre ellos pueden disfrutarse, estar juntos y hacer algunas cosas. Luego podemos ver también que cuando su hijo estaba en momentos muy cruciales, estaba en momentos muy tensos, ellos también de la misma manera se alentaban. Había un aliento mutuo. Dice una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Hay momentos también en que uno apoyaba el ministerio del otro o presentaba a la otra persona que pronto entraría en vigor lo que el proyecto de ellos estaba en este momento dándose a conocer. Jesús estaba hablando del Espíritu Santo y dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Presentando al Paracletos, presentando a la tercera persona de la Trinidad, Jesús no desvirtúa nada de lo que va a pasar y de lo que va a venir y la función que va a tener el Espíritu Santo dentro de esta labor. Uno puede ver aquí cómo entre ellos estaban buscando el beneficio del otro. Hay un dicho, por ejemplo, que si usted lo investiga, va a darse cuenta que solo está hablando por la persona que se preocupa de sus propios intereses. Este dicho dice: agua para tu molino, acarrear agua para tu molino, o encaminar o encauzar agua para tu molino. Antiguamente los agricultores encaminaban de las riberas del río, de una u otra manera iban encaminando el agua para que pudiese irrigar todos sus cultivos. Los molineros también de la misma manera tenían que encaminar un cauce para que su molino pudiese llevar a cabo la maquinaria, encenderse la maquinaria que ellos tenían. Este agua para tu molino, acarrear o jalar agua para tu molino, siempre habla de una persona que está preocupada solo por sus propios intereses. Y esto es cuando la comunidad no entiende realmente el papel que tiene, el papel que desempeña, siempre está agotando a sus líderes. El líder que, por ejemplo, está guiando una casa o está guiando un segmento o está a cargo de una persona y la comunidad no entiende que tiene que ser recíproco, esto empieza a buscar del líder todo lo que el líder pudiese explicarle o todo lo que el líder pudiese darle. Tú estás para ayudarme cuando estoy en momentos tensos, tú estás para sacarme de momentos tristes, o tú tienes que estar cuando yo estoy de cumpleaños, o tú tienes que ir a verme cuando yo no he llegado. Y cuando la comunidad funciona de esta manera, hay algo que no está completo, hay algo que no está funcionando. La comunidad tiene que entender que de la misma manera que el líder puede estar pasando situaciones, la comunidad también tiene que estar alentando y animando y ayudando a aquella persona que también está velando por sus intereses. En el segundo culto solo me ha quedado abrazar fuertemente a uno de estos líderes que estaba atravesando un momento muy tenso en su vida. Y no he podido darle ninguna palabra ante la situación que vivía. Solamente he seguido a abrazarle y a decirle: lo único que te puedo prometer es poder orar. No hay otra manera en que yo podría ayudarte y solo poder orar por ti. Es lo que estaba buscando nomás, me dijo, y el líder siguió hacia sus funciones. Así es a veces, así es. Y la comunidad tiene que entender que de la misma manera nos alentamos, nos animamos, nos ayudamos, velamos por los intereses del otro. Este ejemplo, este foco, esta plataforma que se nos ha dado, lo vemos desde la Trinidad. Así que uno tiene que ir hilando y uno tiene que ir viendo que no solamente somos las personas que debemos recibir, sino de la misma manera somos las personas que tenemos que dar y entregar.
Hay algunas características más, algunas funciones más o algunas prácticas que tenía la Trinidad. Y por ejemplo, esto es cuando Jesús estaba en el huerto o estaba pasando momentos muy tensos. Dice, entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, escúchenle, escúchenle. Ahí está Dios animándolo, ahí está Dios ayudándole. Recuerde usted cómo esto se podía ver a lo largo de las Escrituras. Hay otra parte más donde se puede ver que se sometían mutuamente. Las palabras que yo les comunico, dice Jesús, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, que realiza sus obras. Y aquí vemos como que Jesús no hacía o llevaba a cabo sus labores como mejor se le antojaba. Él no tenía una agenda particular para llevar a cabo su ministerio. Seguía sus labores, se iba a sus labores, o sanaba o alimentaba y hacía algunas incursiones de todo lo que nosotros conocemos en Jesús, guiado por el Padre. Guiado por el Padre. Él no tenía una agenda muy particular donde decía: yo hago lo que mejor a mí me parece y tú haz lo que mejor te parece. Esto definitivamente deja relucir a veces que estamos sirviendo a un Dios completamente ajeno al que estamos sirviendo acá. Cuando la comunidad no entiende que todos servimos a ese mismo Dios y que todos somos súbditos y siervos de ese mismo Dios, definitivamente empiezan a existir algunos problemas. Cuando la comunidad empieza a competir entre ellos, definitivamente hay problemas. Pablo tiene que escribir a la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto está que se muerde y están que se matan entre ellos. Están llevándose a los tribunales y están teniendo un mal testimonio en su barrio. Pablo tiene que decirles: si entre ustedes hay disensiones, hay celos, hay pleitos, están actuando como incrédulos, están actuando como carnales. Y Pablo va a tener que llamarle la atención porque esta comunidad está actuando de una manera completamente ajena a los planes que Dios le está mostrando. Es distinto a la iglesia de Tesalónica, que esta comunidad ahora empieza a atravesar problemas, empieza a atravesar persecuciones, y Pablo temía que esta iglesia se haya naufragado, se haya perdido, y más bien los encuentra en la fe y los encuentra muy firme. Y entre ellos, de una u otra manera, Dios estaba siendo honrado. ¿Sabe? Hay algo más que la Biblia nos enseña en cuanto a la Trinidad y la manera en cómo ellos interactúan. Ambos o las tres personas se glorificaban. Jesús le dice a su Padre y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Esta es una parte muy hermosa, poder ver cómo el Hijo está interesado en la reputación de su Padre. Su Padre está interesado en la reputación de su Hijo. El Hijo está interesado en la reputación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está interesado en la reputación del Hijo. El Espíritu Santo no está nomás diciendo: miren a Jesús, reciban a Jesús, crean en Jesús. No está trayendo agua para su molino, no está buscando que nadie le ore, no está buscando que alguien le pida algo, porque esa no es su función. Y es interesante poder ver cómo en estos tiempos hay iglesias que están haciendo esto. Le hablan al Espíritu Santo, le piden al Espíritu Santo, le dicen que les muestre señales, y el Espíritu Santo, esa no es su función. Cada una de las tres personas en la Trina Deidad tienen sus propias funciones. El Padre elige. El Padre selecciona. Antes que el mundo existiese, ha elegido a Rocío, ha elegido a Roberto, ha elegido a Carlos, ha elegido a Sandra, ha elegido un grupo de personas. Pero Dios, antes de que esto pudiese existir, la tierra pudiese existir, el mundo pudiese existir, nos ha elegido, y ha elegido el Cordero que va a pagar para que su reputación sea restaurada. El Hijo viene a la tierra y paga con su sacrificio, con su carne, en su sangre. Él paga, Él rescata estas criaturas. Ahora el Padre le ha traído criaturas que van a creer en Él. El Hijo paga por ellos, paga la deuda. El Hijo parte y viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va por diferentes rincones de la tierra buscando a estas criaturas, convenciéndolos de pecado, de justicia, de juicio. Se convierten y empieza a perfeccionarles, empieza a buscar que ellos puedan crecer, ser transformadas sus vidas a la imagen y características de Jesús. Cada uno tiene diferentes funciones, y aunque son uno esencia, todos tienen los mismos atributos, las mismas capacidades.
pero con diferentes funciones, no tienen ningún tipo de pelea. De la misma manera en la comunidad que nosotros tenemos, cada uno de nosotros ha sido dotado por Dios. Cada uno de nosotros recibe de parte de Dios algunas funciones, algunas características, capacidades para determinados momentos, capacidades para poder ir, capacidades para poder edificar, capacidades para poder dar o capacidades para poder anunciar o evangelizar. Cada uno de nosotros somos partes de un cuerpo, somos una comunidad, somos una nación santa. Vivimos, sobrevivimos y existimos netamente en el sacrificio de Jesús. Y es aquí donde nosotros necesitamos entender claramente lo que nosotros desempeñamos. Cuando la iglesia no está entendiendo estas verdades, la iglesia se mata, la iglesia compite, la iglesia está dividida, la iglesia entra en problemas o tiene diferentes funciones y cada uno apunta hacia lo que mejor le parece. La iglesia tiene un enorme potencial. La Biblia dice que todo lo que atemos como comunidad aquí en la tierra será atado también en el cielo. Y todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado también en el cielo. La Biblia nos habla que si nos juntamos 2 o 3, invocamos el nombre de Jesús, Jesús está en medio de nosotros, atestigua, avala la decisión que tomamos como iglesia. Y la iglesia por eso tiene un enorme potencial. Atravesamos momentos muy hermosos, atravesamos momentos de esplendor, momentos cuando vemos que vidas que a veces no valen ni un centavo o que en la sociedad los están señalando, Dios empieza a transformar sus caminos, Dios empieza a usar esos instrumentos que en otro momento eran desechados, Dios empieza a usar esos instrumentos para traerse gloria. La iglesia mira estas cosas, se alegra. La iglesia puede ver cuando empieza a impactar otros lugares, cuando empieza a incursionar en nuevos territorios. La iglesia puede alegrarse y puede gozarse con esperanza de que cumple la función que su Dios le ha dado. Pero la iglesia también puede expectar momentos tristes. Hay momentos muy tristes cuando tenemos pérdidas, cuando hay disciplinas. El hecho de ser iglesia no significa que solamente todo tiene que estar bien. A veces hay disensiones, a veces hay pleitos y rápidamente esto tiene que ser solucionado porque está en juego el nombre de nuestro Señor. La iglesia ya no vive para sí, vive para aquel que le llamó, vive para aquel que le compró. Y cuando la comunidad, la iglesia entiende esta verdad, definitivamente es una iglesia gloriosa. Gracias al Señor que nos permite diferentes aspectos, diferentes momentos en medio de nuestras vidas. ¿Sabe? Esto es lo que Dios nos llama a hacer. La Trinidad constantemente vela por el beneficio del otro. Ninguno de ellos se queda vacío porque el otro vela por el otro. El Padre vela por el Hijo vela por el Padre. El Hijo vela por el Espíritu vela por el Hijo, vela por el Padre. Y entre ellos se están formando un círculo, algo que los terapeutas le llaman un ecosistema relacional. ¿Sabe cómo es un ecosistema de relaciones? Esto es algo como cuando los esposos, por ejemplo, Dios nos manda para que el matrimonio pueda ser boyante, crezca. A la mujer le pide Dios, respeta a tu marido. Cuando el marido se ve respetado por su mujer y su mujer ya no lo trata como un niño o no lo trata como a una persona que constantemente critica, el marido se ve estimulado y ama a su esposa, le da muestras de afecto. Ella, al sentirse estimulada y amada por su esposo, algunas palabras bonitas, un abrazo por acá o atenciones o compromiso, ella ahora responde nuevamente con mayor respeto. Y así este es un círculo que empieza a darse. Cuando esto no se entiende, no hay un alimento. Esto es lo que los terapeutas le llaman el momento humano o el círculo de vida. ¿Y dónde podemos ver el mejor momento humano o círculo de vida? Es en la maternidad. Ahí está la madre, acaba de tener un hijo y ella empieza a dejar de pensar en sí. Ahora vive para concentrarse en el bebé. El bebé va a llorar cada 2 horas. El bebé, si es tragón, va a empezar a bajar sus horas, ya no 2 horas, menos. El bebé necesita ser atendido. El bebé le va a pasar algunos gases, necesita ser cambiado. Y la mujer deja de pensar en sí para concentrarse en el bebé. Hay unas mujeres que dejan de pensar
tanto en sí mismas que ya dejan de pensar hasta en el esposo y dejan de pensar hasta en arreglarse, ¿no? Porque el bebé lo es todo. Pero lo digo a modo de broma, no se sientan aludidas. Así que la mujer empieza a pensar en el bebé y empieza a vertirse sobre el bebé. El bebé llora, toma la teta y ella no se queda vacía. Ella, al contrario, en lugar de quedarse vacía, empieza también a crecer. Cuando empieza a ver que su criatura empieza a tomar forma, empieza a engordarse, empieza a estar hermoso. Y si por ahí alguien le dijo: ¡ay, qué rico está tu bebé! ¡Qué bien lo estás criando! ¡Wow! Más engrandece ella. Empieza a engrandecerse mucho más. Porque este es el círculo de vida. Esto es lo que le llaman el momento humano. Y es bien interesante ver cómo ella empieza a volcarse y empieza a dar todo de sí tras su criatura. Pero su criatura, al empezar a darle una sonrisa, al empezar a darle algunas palabritas, ¡wow!, la empieza a llenar a ella. Y en lugar de que ella decline, más bien también empieza a crecer. Esto es lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la comunidad. La comunidad, al buscar el beneficio del otro, al padre al buscar el beneficio del hijo, el hijo busca su beneficio del padre, el hijo busca el beneficio del espíritu, el espíritu busca el beneficio del hijo, y empiezan en un círculo, en un ecosistema de relaciones más profundas de las que nosotros podamos entender, y van creciendo en gloria y van avanzando cada vez más, y nosotros nos vamos beneficiando de este círculo de amor. Esto es lo que sucede y esto es lo que la iglesia tiene que entender, la comunidad debe entender para poder subsistir frente a una gran realidad en los seres humanos: nuestro egoísmo. Porque somos egoístas, porque a veces somos orgullosos, porque pensamos que somos los primeros en la fila cuando deberíamos estar décimos, porque estamos pensando que la gente tiene que velar por nuestros derechos y tiene que velar por nuestras necesidades. Y cuando empezamos a pensar de la manera y el modelo de cómo la Trinidad vive y subsiste y se mueve y crece en amor profundo, nosotros empezamos también de la misma manera a imitar esto que Jesús oró en Juan capítulo 17. A propósito, vamos a Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17, versículo 9. ¿Listo? Juan capítulo 17, versículo 9. Dice así: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús está aquí hablando en los albores de la cruz. Está llegando la cruz, pronto lo van a crucificar, pronto va a ser sepultado y pronto va a resucitar y va a ascender hacia los cielos. Y aunque Jesús aún todavía no ha sucedido esto, Él puede ver esta realidad. Me voy, ya me voy. Pronto esto está cumplido. Y Jesús puede ver esta realidad y empieza a orar por sus discípulos. ¿Quiénes eran estos discípulos? Los 11 que quedaban, porque uno había partido ya para entregarlo. Y estos 11 discípulos que luego se convertirán en apóstoles están siendo intercedidos por el Señor. Y Jesús va a orar por ellos cosas muy interesantes que luego va a orar por otro grupo de personas. Y dice el versículo 9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Aquí está el propósito: para que sean uno, así como nosotros. Para que sean uno, una unidad, así como nosotros. No hay ninguna desaveniencia, no hay ningún percance, no hay ningún interés más alto que el otro. Son una unidad. Siendo tres, son uno. Pero luego Jesús va a orar y va a pedir en el versículo 20, ahora por los que van a creer. Esto es, nosotros. Dice el versículo 20: mas no ruego solamente por estos,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y aquí viene una vez más el propósito, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando Jesús está hablando de esta unidad, no solo está hablando de un propósito común, no solo está hablando de una meta en común, anunciar el nombre del Señor y que el mundo finalmente termine aceptando el señorío de Jesús, sino que también está hablando uno en esencia. Siendo tan distintos, siendo tan dispares, teniendo tantos idiomas, tantas lenguas y tantos trasfondos, Jesús pide que la iglesia pueda llegar a ser una sola. Y aunque esté en China, y aunque esté en Japón, y aunque esté en Perú, y aunque esté en Ferreñafe, y aunque esté en Huancayo, la iglesia sigue siendo una. Acudimos a una iglesia local, pero la iglesia es una. Y Jesús está pidiendo que haya un tipo en la calidad de sus relaciones, que haya una calidad que se lleva solamente en el modelo que se nos entrega, la Trinidad. Esto definitivamente a veces se hace difícil por nuestra humana debilidad, como le decía Pablo a los romanos. Pero esta petición es algo que se va perfeccionando. Cuando dejamos de crecer, cuando dejamos de amarnos, cuando dejamos de alentarnos, cuando dejamos de apoyarnos, es el momento también que empezamos a pensar en sí mismos o en nosotros mismos. Esta es la generación de estos tiempos. Usted sabe que la generación de la posmodernidad es una generación que no está pensando en los demás. Agota sus recursos, agota su tiempo, su creatividad, solamente pensando en sí mismo. Y la sociedad respalda esto. La sociedad aborda constantemente por los derechos y los derechos del niño y los derechos del perro y los derechos del animal y los derechos de la sociedad. Es una sociedad humanista y no vela por los deberes. Poco se habla de los deberes. El niño necesita amor en la casa, sí, y también necesita tender su cama. Y también ese amor tienes que darle en el trasero si te está respondiendo, te está pegando. Pero la sociedad no habla de eso. La sociedad dice, él ni lo toques, ni lo toques. Y esto es el gran problema que va creando una generación egoísta, una generación que no tiene tiempo para pensar en los demás. Y cuando la iglesia asimila eso, porque la iglesia siempre asimila, el espíritu de la época se deforma, empieza a deformarse y empezamos a tirar por los suelos el modelo que la comunidad celestial nos entrega. El velar por el otro, que el otro vele por mí. El buscar la reputación del otro, que el otro busque mi reputación. El saber dónde puedo encajar para aportar algo de mi parte. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que todos podamos salir favorecidos? Y esto es lo hermoso cuando entendemos que no solo estamos unidos y no solo debemos estar unidos con un propósito, sino también en esencia. No solo para las cámaras, no solo para que nos vean, no solo para construir, no solo para lograr ciertas metas, sino en esencia. Nuestras vidas deben estar unidas completamente. Hace unos años atrás, recuerdo que a unos hermanos que ahora ya no están con nosotros, se les incendió la casa. Fue triste saber que se les incendió y lo perdieron todos. Pero la comunidad actuó de una manera completamente distinta. La comunidad fue hacia ellos, les ayudó a limpiar, sacaron toda la basura del incendio y la comunidad empezó a ser generosa con todas las necesidades que estas personas tenían. Y fue hermoso entender también que eran estas personas las que estaban electrificando este lugar. Ellas silenciosamente iban poniendo los tomacorrientes, poniendo hasta muy tarde en la noche. Y cuando les ocurrió la desgracia, la comunidad también nuevamente fue recíproca con ellos. Así de hermoso es. Y así debería funcionar nuestras cosas. Así deberían funcionar nuestras relaciones. Y esto es lo que el Señor nos enseña a través de este ejemplo. Esto es lo que pidió Jesús, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti.
Porque cuando la comunidad no está unida, cuando la comunidad no está enlazada por este vínculo que es el Espíritu Santo, va a desunirse. Cuando no vive por el Señor, vive para sí misma. Cuando no vive para la honra de Dios, vive para su propia gloria. Y ahí es donde se deforma. Y esto definitivamente nos lleva muy lejos de lo que Dios nos enseña. ¿Cuál es la manera? ¿De qué manera podríamos entonces imitar todo esto? ¿Qué es el secreto? ¿Qué es lo principal para que nosotros podamos cumplir con este cometido de Jesús? Aquí lo dijo Jesús tiempo ya atrás, en el mismo, no está funcionando esto, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Si usted mira, se van a volver a repetir las mismas palabras de amor. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Hay algo más? Hay un versículo más que nos dice: esto os mando, que os améis unos a otros. De todo lo que nosotros podemos ver de estos versículos, hay una palabra que tenemos que rescatar aquí, y es la palabra amarse. Sé que usted, ya como cristiano que tiene tiempo en los caminos del Señor, sabe acerca de esta verdad, pero algunos que se están agregando a la iglesia necesitan escuchar esta verdad. Cuando Dios está hablando de amor aquí en la Biblia, definitivamente no podemos ver la diferencia de amor. Pero cuando nosotros nos vamos a lo que la Biblia nos enseña en el idioma en que fue escrita, en el griego, usted se va a dar cuenta que cuando Dios habla de amor, está hablando de 4 cosas o 4 formas de amor. El primer amor tiene que ver con el amor fileo. Es el amor que yo siento hacia mis hijos. Es el amor que siento hacia mis parientes. Es natural. Nadie me lo tiene que imponer, no lo tengo que ejercitar, lo siento naturalmente. Ves venir a tu hijo, ves venir a tus parientes, lo amas. Es tu esposa, es tus hijos, son tu abuela, es tu madre, y los amas de forma natural. Este es un tipo de amor, es un amor filial, es un amor fileo. El segundo amor es algo casi similar, el amor estorge. Pero hay otro tipo de amor, que es el amor eros, que es el amor que sienten los cónyuges, que es el amor sexual, que es la atracción física sexual hacia la compañera o hacia el compañero. La Biblia habla de este otro tipo de amor, que es el amor eros. Y en el contexto adecuado del matrimonio, Dios se deleita en este amor que las parejas o los esposos lo tienen. Y hay un cuarto tipo de amor, que no está basado en sentimientos, aunque tiene sentimientos, que no está basado simplemente en convicciones claras y decisiones. Y este es el amor ágape, que lo conocemos, o el amor agapao, que es un amor incondicional, que es un amor que siente la trina deidad, y que es este amor que nos está mandando, que busca el beneficio de la otra persona. Está buscando constantemente el beneficio de la otra persona, no importando si estás recibiendo o no, no importando si es recíproco o no. Este es el amor con que yo os he amado, dice Jesús. Y este amor con que Él nos amó es un amor que se dio antes de que nosotros pudiésemos creer en Él. Por eso es que las Escrituras nos hablan de que Él nos amó primero y de que Él puso su vida en rescate por nosotros. Es un amor que no buscó que usted y yo antes de esto pudiésemos estar a la altura de su amor. Es un amor que nos benefició una vez para siempre. ¿Es difícil a veces perseguir este tipo de amor en la iglesia? Yo creo que sí. Pero ¿estamos capacitados para ello? Sí, estamos capacitados. Estamos capacitados para amarnos, estamos capacitados para orar por la otra persona, estamos capacitados para pedir lo mejor por el que me ultraja, por el que me persigue. Estamos capacitados. Estamos capacitados para perdonar a otra persona, lo estamos. Estamos capacitados para recibir el perdón de otra persona, sí. Estamos capacitados para superar una desilusión, también lo estamos. Y aunque puede sonar duro, aquí cuando Jesús oró está en un sentido de perfeccionamiento, se va perfeccionando. Por eso es que bienvenida a las pruebas, por eso es que bienvenidos a algunos momentos tensos en nuestras vidas, porque esto nos lleva cada vez más a ser perfeccionado este amor que Dios nos pide que nosotros podamos tener unos
a otros. La comunidad definitivamente está en momentos de perfeccionamiento y día a día, momento a momento, fracaso a fracaso, triunfo a triunfo, dolor a dolor o pérdida a pérdida, la comunidad constantemente va creciendo. Algunos ven la comunidad como cucufatería. Algunos dicen, yo no necesito la iglesia, yo creo en Dios suficiente. Mentira, tú necesitas de la iglesia, la necesitas. Tú no puedes vivir sin la iglesia, tú no puedes encontrar consuelo en otro lugar porque tienes la misma identidad que los que se reúnen. Yo tuve que descubrirlo hace muchos años atrás. Hace muchos años atrás yo me sentaba en un lugar donde la puerta estaba muy cerca a la calle. Y ahí estaba yo listo para terminar el culto y ¡fum!, dispararme de la iglesia. Yo veía que alguien estaba viniendo, yo ¡fum!, me iba. Acabó el culto, me disparaba de la iglesia. Y no me relacionaba. Hasta que un día, pasado ya casi un año, justo para Año Nuevo, vienen mis amigos a los que yo había pertenecido en otro momento y vienen con una propuesta súper indecente, vienen con todo tipo de sustancias, vienen con propuestas en cuanto a encerrarnos en un lugar en Mala y ahí la vamos a pasar porque me acaba de enterar que te has vuelto sonso, me dijeron, te has vuelto sonso, no sé qué tienes. Y era un amigo que tenía mucha influencia en mí, pero que había viajado a otro lugar y ahora estaba volviendo y me estaba buscando y me dice, me han dicho que te has vuelto sonso y vámonos a otro lugar y nos vamos a ir este fin de año y vas a ver que vas a pasarla bien. Yo definitivamente ya no quería saber nada con esta vida, pero me empecé a sentir tentado. Y yo decía, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo quedar contra estas personas? Miraba hacia la iglesia y yo no tenía ningún amigo en la iglesia. Yo no podía buscar ayuda porque no me relacionaba con nadie. Porque yo pensaba que solamente tenía que escuchar la Biblia y predicar el Evangelio y se acabó. Por ahí había escuchado ¿qué tantas prédicas que uno escucha a veces? Pero ahora estaba en esta encrucijada y por ahí me enteré un día domingo que en la iglesia estaban haciendo un retiro de jóvenes a Chaclacayo. Y ahí estaba yo, me fui dando vueltas, no sabía cómo acercarme, se acercaba el día de mis amigos también. Y un día me animo, me voy, encuentro a jóvenes ahí en la iglesia, me voy con mi bicicleta, me acerco y les digo, sé que van a ir a un retiro, yo también podría ir. Claro, me dicen ahí en la comunidad, allá en Palmas Reales, me dicen, vamos, sí está bien, tienes que llevar esto y esto y nos vamos. Ni corto ni perezoso, me fui. Y aunque fui la burla de mis amigos en el otro lado, yo esa vez determiné mi encuentro con la comunidad y fue un momento en que nunca más volví hacia abajo. Mi camino fue ascendente. Las veces en que yo estaba a veces filtreando con el mundo, mi camino empezaba a temblar. Pero decidí que ese día me iba con ellos. Y ahí entre un momento de fogata y hablando con ellos les dije, ¿saben qué? Yo vengo de este mundo, he hecho esto y he hecho de lo otro. Yo ya he recibido a Jesús en mi corazón. Sé que no me junto con ninguno de ustedes, pero ahora quiero pedirles que me busquen. Yo no quiero volver atrás. Búsquenme, vayan a mi casa, llámenme. Y les empecé a pedir. Ellos se alegraron muchísimo y desde ahí yo tuve un encuentro muy cerca con la comunidad. De ahí ya me obligaron a entrar a discipulado y esa es otra historia ya. Pero de ahí mi camino fue hacia arriba. Llegué hacia el liderazgo y hacia otros estratos más. Pero esto fue mi encuentro con la comunidad. Cuando estaba atravesando circunstancias tenía un consejero. Cuando estaba siendo tentado con otra persona que no amaba al Señor tenía un consejero, me ayudaba. Cuando estaba atravesando circunstancias difíciles de pérdida o de dinero, tenía a mi pastor, tenía personas que estaban orando y velando por mí. Cuando empecé a sentirme solo, porque no tenía una compañera y quería una esposa y veía que muchos se casaban y yo no me podía casar, mi comunidad que yo asistía a mi grupo de oración me dijeron, vamos a empezar a orar por tu esposa. Y fue así, y de ahí conocí a mi esposa y ahí me casé. Fue en la comunidad a la que yo pertenecía, con los que yo me rodeaba, con los que yo conversaba, con los que yo me carcajeaba, con los que yo a veces también discutía, porque usted y yo necesitamos la comunidad y esa comunidad subsiste porque hay un ejemplo mucho más alto, es la trinadeidad, es la manera en cómo ellos se relacionan y cómo buscan el beneficio de la otra persona. Esto será en el segundo tema y en el tercero también, pero quiero terminar en esta tarde ya diciéndole que usted y yo nos necesitamos. Usted y yo tenemos las suficientes capacidades para beneficiarnos mutuamente.
y unidos, juntos, podemos hacer que el nombre de nuestro Dios tenga y adquiera cada vez más la reputación que Él tiene planeado. Juntos podemos lograr grandes cosas, juntos podemos emprender proyectos y juntos de la misma manera también podemos sostenernos, no solo emocionalmente, sino también anímicamente y aún físicamente. Que Dios acompañe este plan que Él tiene desde la eternidad y que Dios nos permita experimentar realmente lo que es la comunidad aquí en Puente Piedra. Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar.